Compacto de noticias, la mejor síntesis informativa para vos. Bueno, gente, como lo hacemos habitualmente, 3 al toque en este compacto de noticias, te vamos a mostrar realmente lo que ha sido tal vez uno de los más brutales hechos dramáticos con el incendio que devoró el velódromo olímpico justamente de Río de Janeiro en Brasil. Justamente este incendio que se había dado en el Parque Olímpico de Río de Janeiro ha sido uno de los temas más impactantes en el área iberoamericana de los últimos tiempos. A pesar de las sobrecogedoras imágenes que ya la estás viendo aquí, fíjate vos en el lateral de la pantalla en Galáctica Televisión, ingresate a galáctica.com.ar y vas a ver realmente la brutalidad de las llamas del fuego que devoró justamente este velódromo allí en el Parque Olímpico de Río de Janeiro, que luego de ser sofocado por los bomberos no se registraron víctimas, una terrible desgracia con mucha suerte dentro de todo, como lo que estás viendo en las imágenes. Fíjate cómo las llamas devoraron todo. Dicen que es uno de los incendios dentro del ámbito deportivo más impactantes de la historia. Lo cierto es que las autoridades desconocen todavía, se está investigando, pero no saben cuáles fueron las causas de este brutal incendio, donde los más afectados ha sido justamente la cubierta del velódromo, que quedó totalmente destruida. No quedó nada, cenizas únicamente, con estas llamas que devoraron todo lo que había a su alrededor. A su paso eran llamaradas, más llamaradas impresionantes de altísimos metros de altura, que fueron terminando con este hermoso velódromo que existía en el Parque Olímpico de Río de Janeiro en Brasil. Vamos a otro tema también bastante impactante, muy fuerte. Cambiamos el ángulo de la información y te vamos a mostrar, curiosamente, otro tema que es muy pero muy llamativo y se produce justamente en alta mar, donde la Armada chilena de Chile, de nuestro hermano país vecino, tuvo que tomar cartas en el asunto para ver cómo resolvía este grave acontecimiento que ocurrió justamente en las últimas horas, allí en el pleno mar, en el Atlántico justamente, donde se dio un verdadero desastre con el impacto, el choque de 2 buques. Justamente era un buque de la ONG de justamente el país vecino, con un barco pesquero noruego. Ahí estás viendo las imágenes, fíjate cómo venían circulando en alta mar los 2 tremendos barcos, con este incidente que se registró prácticamente en la zona de la Antártida y que obligó a la Armada de Chile, como te contaba, a tener que tomar intervención, tomar serias medidas. Se trata del choque de este buque ambientalista perteneciente a la Fundación Capitán Watson contra lo que es un pesquero noruego. El nombre del mismo es Antarctic Endeavour, en la zona del estrecho de Bransfield, donde Chile ejerce autoridad marítima en toda esta zona. Esto ocurrió justamente en las últimas horas y está mostrando realmente el impacto impresionante que provocó justamente en la aeronave justamente ambientalista, el impacto de la nave noruega, que realmente fue una catástrofe con bastante suerte también dentro de todo. Bueno, a raíz de esto la Armada había informado justamente que procedía a tomar contacto formal con las embarcaciones, ordenando el cese de sus acciones a la brevedad. También se puso en conocimiento del estado de la bandera del buque ambientalista, el San Cristóbal y Nieves, y a la administración de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. Bueno, finalmente la autoridad marítima chilena recalcó que seguirán monitoreando el desarrollo de acontecimientos en la zona, siguiendo los protocolos y acuerdos suscritos por Chile en el marco de lo que es el sistema del Tratado Antártico y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Este grave acontecimiento, que por suerte no ocasionó víctimas fatales, terminó resolviéndose de una manera acorde
a la situación que tuvo que vivir. Pasamos a la tercera información de este compacto de noticias que estamos compartiendo con todos ustedes aquí en Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica, auténtico periodismo pluralista y de vanguardia. Lo que se está dando también en el coloso del Mercosur. Brasil ya prácticamente tiene instalada la fábrica china de CRRC, una fábrica de trenes de alta velocidad en San Pablo. Realmente un país que está avanzando, que no está dejando pasar el tiempo. Se trata justamente de la empresa china, como te contaba, CRRC, Sinfan Corporation, que formalizó justamente en las últimas horas su entrada en Brasil con esta instalación de una fábrica de trenes en el estado de Sao Paulo para 2 proyectos ferroviarios que cuentan con el apoyo también del Banco de Fomento del gobierno federal brasileño. En Brasil, la guita de los bancos oficiales no va al bolsillo de los funcionarios públicos, como pasa en la Argentina, ¿no? Va directamente a inversiones que le dan laburo a la gente, que es lo que se debe hacer. Bueno, la factoría se instaló sobre una antigua planta de la automotriz surcoreana Hyundai, la fábrica de autos, que dejó de operar en el municipio de Araraquara, a donde se trasladó justamente el propio presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, para inaugurar esta planta nueva ferroviaria que va a proveer de trenes de alta velocidad. Esta compañía, nos referimos a la china CRRC, con sede en Pekín, espera que la fábrica empiece a producir trenes en el segundo semestre de este 2026. Están ya prácticamente organizando todo para arrancar con la producción. El mandatario brasilero dijo que es muy importante para Brasil, en este caso, aliarse con países que quieran traer tecnologías que Brasil no domina, porque eso, significa tener trabajadores bien formados y darle laburo a la gente, que es lo que está faltando en la Argentina. Y no se entiende por qué el gobierno de Javier Gerardo Milei sigue cerrando fábricas, sigue complicándole la vida a la gente y a las industrias. Esos recursos se van a destinar para la ampliación de estos millones de mangos que va a otorgar el Banco de Brasil, de la línea 2 del metro justamente de Sao Paulo, y la construcción de un tren de media velocidad, en este caso, en el inicio, que conectará la capital paulista con la ciudad de Campinas, separada por unos más o menos 120 kilómetros, tengo entendido. Bueno, acá también ustedes recuerdan que se habló que iban a hacer un tren de alta velocidad que iba a ir desde Capital, que iba a pasar por San Pedro hasta Rosario, de la época de Cristina Fernández de Kirchner. Después tuvo Alberto, patatín, patatán, y la cosa quedó todo en el aire, ¿no? Siempre hay algún curro raro, justamente en la Argenlandia que vivimos, y no se terminan de definir obras importantes para mejorar la conectividad y la calidad de vida de los ciudadanos. Esto lamentablemente no está pasando en la Argentina, sí acontece en Brasil, donde dice Lula que confía en que con este tipo de iniciativas su país pueda transformarse definitivamente en una república desarrollada, incluso llegar a ser la 5ª o la 6ª economía del mundo. ¿Escucharon esto? Bueno, ahí la cosa avanza en Brasil. En la Argentina estamos ahí a media máquina. Bueno, justamente el presidente también lamentó la ausencia en la ceremonia del gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, que fue ministro también en el gobierno de Jair Bolsonaro, allí por el 2019 al 2022, y pidió justamente que se reconozca el apoyo que está dando su administración a la región. Bueno, ahí se impulsan desarrollos productivos industriales, cosa que lamentablemente en la Argentina no está sucediendo. Seguimos con los compactos de noticias aquí en Galáctica Radio y Televisión para vos.